Aquí estamos entonces ya con el Código del Trabajo. Entonces, ayer habíamos trabajado o habíamos analizado el artículo 22 que determina o que establece la distribución horaria de la semana. Y habíamos quedado en que íbamos digamos, a detallar qué cosas incluye la ley, en este caso la ley 21.561, que es la ley de reducción de la jornada laboral. ¿Dónde tengo? La ley 21.561 entra a regir el 26 de abril de este año, donde la finalidad que tiene es reducir de manera gradual la jornada laboral. Por eso se le conoce como la ley de las 40 horas. Pero en concreto, lo que permite esta ley es que la jornada laboral se vaya reduciendo gradualmente hasta llegar a las 40 horas para el año 2028. Y también incorpora temáticas adicionales en cuanto a eh, una jornada laboral 4x3. Habla de lo que se denomina como bandas horarias y da ciertas garantías a ciertos trabajadores o padres de familias que tienen ciertas dificultades con sus hijos menores. Entonces, mm, mm, mm. En concreto, la, el desglose ¿cómo dije? La estructura de qué es lo que significa la ley de las 40 horas permite establecer un sistema como se podría decir, modalidad de trabajo de 4x3. ¿Qué significa eso? Las empresas pueden pactar una jornada de 4 días laborales con 3 de descanso, ¿ya? Donde adicionalmente la jornada laboral debe cumplir el requerimiento de las 44 horas. ¿Eso qué le permite a las empresas? Quizás ampliar su jornada de trabajo, ¿ya? Pensando que eventualmente pudiese estar desde el punto de vista productivo, tener la sala de venta abierta más horas, etcétera. Y de una u otra manera, que los trabajadores tengan mayor disponibilidad de tiempo, o más días en este caso, más días de descanso para dedicarlo en este caso a su familia. Hay algunas empresas que están tratando de implementar esta medida, ¿ya? De la jornada de 4x3 y otras que lisa y llanamente han mantenido su jornada laboral, ya trabajando aproximadamente 1 hora menos, o sea, 20 minutos menos diarios como para hacer esa hora menos en la semana, ya sea que esté distribuida en 5 o en 6 días la jornada laboral. Eh, otra, otra de las condiciones que da o que detalla esta ley es que incluye dentro de la regulación de las 40 horas a los trabajadores de casa particular. O sea, los trabajadores de casa particular se tienen que regir por esta ley. O sea, no pueden trabajar más de 44 horas semanales. ¿Ya? Todos los trabajadores que trabajen en el mar, ¿ya? También hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que se regule el tema de las 40 horas.
eh, eh, detalla o, digamos, permite trabajar lo que son las bandas horarias o franjas horarias. ¿Qué es una franja horaria? Detalla o permite consagrar el derecho a que los trabajadores puedan tener un horario de entrada diferido o un horario de salida diferido. ¿Para quiénes? Para los padres o madres que tengan hijos menores de 12 años y que tengan, digamos, de manera directa el cuidado personal de ellos. Entonces, ¿qué permite esto? Todos los papás o mamás que tienen hijos de menores de 18 años pueden convenir un horario diferido. Si a mí me sale eventualmente, quizás más como a cuenta, porque tengo que dejar a mi niño al colegio y a lo mejor no puedo entrar a las 8, pero puedo entrar a las 8:20, por decir una cosa, ¿ya? La idea es que se permita esa flexibilización, ¿ya? La misma condición en el horario de salida, pero se tiene que seguir cumpliendo con la jornada laboral, en este caso de 44 horas semanales. Otra propuesta bastante interesante es que incluye los días feriados, o sea, nuevos días feriados. ¿Qué significa esto? Hoy en día los trabajadores tienen, digamos, el derecho constitucional de recibir 15 días hábiles o 21 días de corrido, como se le quiera detallar, eh, como vacaciones legales. ¿Qué permite la ley de las 40 horas o qué incorpora en cuanto al concepto de nuevo feriado? Permite la posibilidad de compensar horas extraordinarias para convertirlas en días de vacaciones. Estas horas extraordinarias pueden ir siendo acumuladas hasta cumplir una jornada laboral. Ejemplo, si mi jornada laboral incluye 7 horas, yo cada 7 horas puedo ganar un día de vacaciones adicional. O sea, ya no tendría, ejemplo, 15 días hábiles, tendría 16 días hábiles. ¿Ya? Ahora, hay un límite para que se dé esta condición. Yo no puedo acumular horas extraordinarias que superen los 5 días laborales. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que de 15 días hábiles yo puedo aumentar hasta 20 días hábiles. Si en la eventualidad que yo tenga mayor tiempo de horas extraordinarias como pendientes, el empleador está obligado a cancelarme esas horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que los trabajadores podemos tener hasta 20 días hábiles de vacaciones legales. Ah, y hay un tope. Esto tiene que hacerse o tiene que tomarse en un periodo no mayor a los 6 meses. O sea, ¿qué significa esto? Si yo cumplo mi año laboral es de enero a diciembre y yo ya tengo horas extras acumuladas, lo primero que tengo que considerar son esas horas extras que me equivalgan mis 5 días de trabajo, ¿ya? Una vez que las he compensado, pensemos que yo ya en julio, las horas extras que haga me van a permitir tener 5 días adicionales de trabajo. Yo tengo de agosto hasta diciembre para tomármelas, esos 15 días, dentro de mi ciclo de vacaciones legales. ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. ¿Sí? Eh, sí, profesora. Buenos días, disculpe. Buenos días, Jorge. Ya, Quisiera hacer una consulta dígame. en relación a las madres que tienen niños con necesidades educativas especiales. ¿Tienen algún beneficio que diga relación al Código del Trabajo? No, solamente lo habla con niños específicos, con niños de 12 años. El tema de la, ¿cómo le dijera?
de la banda horaria, el hecho que yo pueda entrar o salir más temprano, está dada para para padres con niños menores de 12 años. Ahora, si yo tengo un niño con alguna necesidad especial y que es menor de 12 años, incluye. Pero si es mayor de 12 años, me acojo a la modalidad de trabajo, ¿no? A no ser que yo convenga con mi empleador alguna condición especial en la condición de yo tener ese hijo en esas condiciones. Ah, ya, porque, ¿cómo se llama? En el trabajo tengo una compañera que tiene un niño con necesidad educativa especial y de menos de 12 años, como dice usted. Y ella, ¿cómo se llama? Envió unos papeles, todo, que tiene como unos permisos especiales, como para ir a dejarlo y puede ella ingresar un poco más tarde al trabajo. Es que Así que, sí, a eso te ¿Mm? refería la banda horaria, po, o la franja Ah, ya, horaria que se le conoce. A eso te he ya, referido. ¿Qué condiciones se den? Eso obviamente va a depender, en este caso, del empleador con ese trabajador. ya. Quizás yo, yo teniendo un horario de entrada laboral a las 8, a Ujú. lo mejor a mí me sale más conveniente entrar a las 9:30 de la mañana. ¿Por qué motivo? ¿Ya? Si mi empleador lo acepta, está bien. Yo entro a las 9:30, pero tengo que cumplir mi semana, mis 44 horas semanales. Y eso implica que voy a salir una hora y media más tarde. Ya, ¿Ya? Ahora, alguien que diga, jefe, ya sabe que yo necesito que por favor, yo tengo quien me cuida a mis hijos en la casa, pero tengo que ir a buscarlos en el colegio. Usted desde la media hora de colación que nos da, usted daría la posibilidad de ahí tener digamos, un bache más amplio para yo poder ir de acá a buscar a los niños al colegio y del colegio llevarlos a la casa y de ahí me regreso. Entonces, la flexibilidad sí la puedo tener por tener mi hijo menor de 12 años, solamente que yo lo utilizo quizás ampliando el espacio, digamos, de mi horario de colación, porque necesito yo ir a buscarlos. claro, sí, Por eso le digo, esas condiciones se adecúan digamos, en base a lo que los padres necesiten para proteger a sus niñitos menores de 12 años y obviamente también que no le genere conflicto a la empresa. ya, Entonces, si obviamente tenemos una empresa más grande y hay una cantidad de trabajadores que dicen, no, yo prefiero entrar más tarde porque tengo que ir a dejar a mi niño al colegio, perfecto, habrán ciertos que llegarán más tarde. Hay otros que después, que los que llegaron temprano, eventualmente se van a querer ir más temprano. Y otros quizás a lo mejor en vez de la media hora de colación, quizás van a ocupar una hora, ¿ya? Pero les va a permitir hacer el tema de retirar a sus niños del colegio y llevarlos a la casa. Pero son claro, cosas que se tienen que conversar, en este caso, entre los padres, en este caso, el trabajador, papá o mamá, y el empleador. empleador, ya. Ujú. Pero que está la posibilidad, sí está la posibilidad. Y algún Ah, papá o mamá que no diga, no, ¿sabe qué, jefe? Yo estoy así, déjeme tal cual, no. Si bien tengo niñitos chiquititos, pero déjeme tal cual porque me conviene el horario que tengo, no hace nada nomás. Y se ya. mantiene con su horario laboral. Ujú. Sí, ¿Ya? gracias, profesora. Ya. Ya, entonces en cuanto a los nuevos días, a los 5 días adicionales de vacaciones, quedaron claros, ¿no es cierto? Profesora, yo tengo una duda, Dígame, ya que usted hablaba del tema de las horas extras, que uno podía irlos acumulando y ¿cómo fue que dijo el tema de acumular que te horas sumen, extras, ¿sí? claro, y que te Acum- sumen un día de vacaciones? sí, Y si uno no quiere que pase eso, que te paguen la hora extra, es ¿puede decisión ser del o ya no está? tipo. Ah, Es que, a ver, la normativa dice que existe la posibilidad de compensar esas horas extras con días de vacaciones. entiendo, entiendo. Yo pensé que había cambiado el tema de las horas extra, que ya no la iban a No, pagar. no. Y yo lo dije. Si en la eventualidad que yo tengo horas acumuladas, horas extras acumuladas que superan mis 5 días como jornada laboral, esas horas se tienen que pagar. Ahora, eso no quiere Ya, decir que un trabajador, que un empleador
esté exento del pago de horas extras. No, todo lo contrario. Si hay tiempo extraordinario que un trabajador desempeña en una empresa, ¿ya? Porque el empleador lo pide por una quizás condición o evento especial, está obligado a pagarlo, sí o sí, ¿ya? Pero esto de los días de feriado o de vacaciones adicionales se da en la medida que hubieron muchas, ¿cómo se podría decir? Muchas demandas y muchas un poco opiniones en cuanto a que los 15 días hábiles de vacaciones eran muy poco. Y algunos decían, teníamos que tener 18, tenemos que tener 20, tenemos que tener 30 días. Y ahí hubo una discusión por muchos años. Entonces, al final esta ley permitió inclusive incorporar eso. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos podemos tener hasta 20 días adicionales, ¿ya? De vacaciones, que en este caso están distribuidos en 4 semanas, ¿ya? Y 4 semanas viene siendo un mes, ¿ya? Ahora, para alguien que quizás maneje quizá un poco el tema, esto no tiene o no imposibilita la posibilidad de poder incorporar más vacaciones cuando existe el feriado progresivo. El feriado progresivo sigue vigente, adicional a la normativa de la ley de las 40 horas. Sí, sí, los días progresivos de vacaciones, sí, eso yo lo había escuchado. Incluso Sí, un ex colega hizo ese trámite porque él exactamente. cumplía con lo que le pedían. Exactamente, hay unas cantidades de requerimientos que obviamente dentro del Sí. módulo lo vamos a trabajar, ¿ya? Y Ujú. vamos a hacer cálculos en general, cálculos de todos los ítems, pero por eso les digo, las vacaciones progresivas se mantienen vigentes, el pago de horas extras se mantiene vigente, los 15 días hábiles de vacaciones están vigentes. La única condición, digamos, adicional a todo esto es que yo puedo, si quiero tener más vacaciones, puedo pedir hasta 20 días hábiles, ¿ya? Solamente lo compenso con mis horas extras. Si es la eventualidad que no quiero, que me sirven los 15 días y prefiero que me vayan pagando las horas extras, es un tema de que se tiene que ver con el empleador. Ahora, yo creo que también por políticas de empresa, a lo mejor la empresa puede establecer quizás de manera unilateral y decir, ¿sabe qué? Vamos a acogernos a que ustedes tengan más días de vacaciones, ¿ya? Vamos a acogernos a que ustedes tengan más días de vacaciones, porque así van a poder descansar, porque, ejemplo, sabemos que el trabajo es pesado, que eventualmente, no sé, fundamental que hay condiciones familiares, que eventualmente muchas viajan fuera, no sé, pues si están de Santiago, que viajan al norte o al sur, etcétera, ¿ya? Y alguien, porque no, esto no es impositivo, y alguien que esté en desacuerdo, ¿ya? Tiene que hacerme digamos, una solicitud de manera formal. Entonces, en este caso, voy a tomar el ejemplo de Lucía. Lucía dice, no, jefe, ¿sabe qué? Yo prefiero tener solamente mis 15 días hábiles y prefiero que mis horas extras se me paguen todas, ¿ya? Sí, ¿Ya? más tarde, pero Eventualmente puede el empleador decir, ¿sabe qué? Hágame una cartita ya de puño letra explicándome solamente eso. Y así, cuando usted solicite sus vacaciones, ya tenemos el respaldo que usted no solamente va a tomar 15 días. Es como una forma de ordenarlo de manera interna, ¿no? Y así Eso era lo otro se... que le... Ay, disculpe. Sí, Eso era lo otro que quería preguntarle, si tenía que quedar un respaldo escrito sobre qué es quería que, uno, pues si que le paguen las horas es que, o es que que, le a den ver, el... el código no lo dice o la ley no determina que tenga que haber un medio escrito si el trabajador está en desacuerdo. No lo dice explícitamente. Pero por lo general, cuando una empresa establece políticas transversales, lo que uno le llama, ¿qué significa eso? Toma una decisión para que todos tengan un beneficio. Pero cuando hay ciertas normativas que están dadas por la voluntad, en este caso, también que acepte el trabajador y que sea de conveniencia, eh, se puede establecer de manera interna esa solicitud, cosa de adjuntarla eventualmente
a su, digamos, a su carpeta, digamos, laboral, de antecedentes laborales, y que quede como una especie de respaldo para decir, no, yo cuando solicite mis vacaciones solamente quiero 15 días. Pero la ley no lo obliga, no obliga a que tenga que existir el documento. Pero sí de manera interna se puede hacer ¿cómo le dijera? Ese tema. O eventualmente cuando yo esté pidiendo, em, cuando haga una solicitud de vacaciones, ¿ya? Ahí yo digo, ¿acepto ampliar a 20 días o no acepto? Ya, entonces si no acepto, obviamente queda la posibilidad, digamos, que se me paguen o no las horas extraordinarias. Pero es un tema de ordenamiento interno. Pero lo que dice la ley es que está la posibilidad de poder ampliarlo. Depende también en este caso, del trabajador, si lo acepta o no lo acepta. No es impositivo, Ya, profesora, muchas gracias. ¿ya? Hay muchas cosas que yo tengo que hablar eventualmente con mi empleador o con el encargado de, no sé, pues, gestión de personas o recursos humanos, como se le quiere llamar en su empresa, y ahí ir organizando el tema nomás. Porque la persona que sea responsable, digamos, de todas estas normativas laborales y de los beneficios que establece la ley, es la que tiene que tener claro a qué se acoge, obviamente, cada uno de los trabajadores. Ahora, si es una empresa pequeña, no sé, pues somos, no sé, pues 10 trabajadores, y la única persona que lo decide es el jefe, que vendría siendo el dueño, hay que hablarlo directamente con él. Profesora, consulta, buenos días. Buenos No me días. queda claro por qué siempre habla de 40 horas. Estoy como La, enredada. la ley se conoce como la ley de las 40 horas. La ley 21.561 se conoce como la ley de las 40 horas, pero Pero se eso no llama quiere decir que sean 40, son 44 entonces. la ley, el objetivo que tiene es reducir de manera gradual la jornada laboral para llegar a las 40 horas, pero de manera como más coloquial, digamos, más cotidiano, ¿ya? Se le puso un nombre, y se le puso ese nombre así como la ley de las 40 horas. Nadie conoce la ley 21.561, porque si yo le hubiese empezado a analizar la ley 21.561, hubiesen estado perdidos, ¿ya? Pero es básicamente un tema más de hacer conocido y más práctico para la población, Ah, ok, ¿ya? Pero la ley gracias. 21.561 es la ley de reducción de la jornada laboral. ¿Qué es lo que dice? Que permite o autoriza la reducción de la jornada laboral en 1 hora cada año hasta llegar el año 2028 a una jornada laboral de 40 horas. No, no, si eso, eso me quedó claro ayer. Lo que pasa es que como siempre dice, acá dice, si las partes acuerdan que la jornada señalada en el inciso, claro, que siempre nombra distribuirse en base a un promedio semanal de 40 horas, entonces como que siempre nombra las 40 horas, por eso me quedó la duda. Porque Sí, eso del artículo que a ver, hicieron nuevo y todo eso lo tengo claro. ya. Sí, lo que pasa es que el código está establecido así, pero lo que yo estoy analizándoles ahora no es el artículo 22 bis. Lo que le estoy comentando de manera general son las incorporaciones que tiene la ley de las 40 horas, la ley 21.561. A ver, espérame, me parece que yo tenía algo. A ver. Ay, voy a buscar un documento que tengo, ya no lo veo aquí. Voy a buscar un documento que tengo donde tengo esas apreciaciones un poco más detalladas de manera más práctica, ¿ya? De lo que es la ley de las 40 horas o la ley 21.561.
Eh, Profe, le hago una consulta. dígame nomás. Los servicios de emergencia como bomberos, eh, ellos trabajan 12 horas. Ellos también se rigen con las 44. Bombero es un cuerpo de voluntariado. A bombero no se le paga, No, 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 sí, eso lo tengo claro. ¿ya? Pero en los bomberos existen el personal rentado que son los maquinistas, los que manejan los camiones. Y ellos también tienen horarios de 12 horas, pero ellos también se rigen con las 44 En, es- o en, en como este, también los que manejan las ambulancias, también trabajan 12 horas. sí, a ver, ¿de bomberos dice o ambulancias del servicio de salud? Eh, es claro, es que yo trabajo en bomberos, en la Dirección Ya, General de Bomberos. Entonces trabajo con personal rentado que son los maquinistas, los que manejan los carros de bomba. Y ellos tienen ya, horario de 12 sí, no, horas. ya. En el caso de bomberos, si es personal contratado por bomberos, sí se rige por el Código del Trabajo, ya Ok. por el hecho de estar contratado. Pero cuando los voluntarios de bomberos son voluntarios, No, 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 sino ¿ya? yo hablaba del personal rentado, los Sí, que les pagan y tienen horario. sí, Porque como porque ellos trabajan 12 horas, entonces ellos también tienen que trabajar las 44 horas semanales. exactamente, Ah, ok. por el hecho de estar contratados con el Código del Trabajo. Ah, ya, ok. Hay un contrato de trabajo, Sí, sí tienen contrato de trabajo. hay descuento, hay liquidación de remuneraciones con descuentos Exacto. provisionales, Sí, sí, es el sí Código de tienen. Trabajo, Ok, es el código del Trabajo, ya. ¿ya? Em, ya, entonces, la reducción de la gradualidad, digamos, de las horas laborales o de la jornada laboral está dado en que el 26 de abril del año 2024 empezó a regir la jornada laboral de 44 horas. Esa dura hasta el 26 de abril, en este caso del año 2025. Del año 2025 a 2026 ya reduce a 43. Del año 2026 al año 2027 a, a Ay, yo 42 estoy ocupado. y luego a 41 y después a 40. Eso quiere decir que el año 2028, el 26 de abril del año 2028, empezamos con 40 horas semanales. ¿Ya? Entonces, todos los años, tomando la fecha del 26 de abril, vamos a trabajar una hora menos. O sea, ustedes. Yo soy persona independiente. Don Jorge tiene abierto su micrófono. Ahí lo vamos a dejar. Ahí. ¿Ya? Les comento. Ustedes le digo yo, porque yo en lo personal soy un profesional de manera independiente de segunda categoría. Entonces yo no me rijo por las 40, por la jornada laboral, digamos. Ya son todos los trabajadores que estén contratados con Código del Trabajo, hayan firmado un contrato de trabajo que les permita recibir o exista la obligatoriedad de emitir una liquidación de remuneración. Eh, hay una, hay una, hay un alcance en cuanto al artículo 22 que ya hablábamos ayer, que es de la exención de la jornada, o sea, la exclusión de la limitación de la jornada de trabajo, que es parte de lo que vimos ayer acá arriba, cuando hablábamos de que gerentes, administradores o apoderados con facultades de la administración, ¿ya? Y todas aquellas personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata, están, están excluidos de la jornada laboral de trabajo. Pero la misma ley hace un alcance en cuanto a eso. Esta exención, ya del artículo 22, solo se podrá ser aplicada a gerencias y cargos de supervisión directa. ¿Qué significa eso? Gerentes, administradores, jefaturas, ya están
están excluidos de la jornada de las 44 horas, o sea, pueden trabajar más inclusive, ¿ya? Pero eh, quienes sean trabajadores que tengan, eh, no sé, ejemplo, sub, no sé, pues, un subgerente de finanzas, ¿ya? O una jefatura de finanzas, eh, puede ser contratada, ¿ya? En cuanto a la, a la jornada laboral establecida, ¿ya? No existiendo la obligatoriedad, ¿ya? De que tengan que ampliar su jornada laboral por condiciones, digamos, del cargo, digamos, ¿ya? Eso no quiere decir que si existen situaciones extraordinarias, entonces se tenga que considerar un tiempo adicional, ¿ya? Ese tiempo adicional de una u otra manera tiene que ser pagado, ¿ya? Lo que permite esto es de una u otra manera un poco limitar el abuso que existe con ciertos cargos. Y cuando exista inconsistencia o exista quizá un poquito de controversia en cuanto a la condición de la contratación, tenemos que aplicar lo que veníamos diciendo al día de ayer, eh, que se presentan los antecedentes ante el episodio del trabajo y dependiendo de las condiciones se llevan ante el juez y el juez obviamente es el que notifica si es que éstas se aplican o no a la normativa o si eventualmente pudiese existir una contratación del punto de vista abusivo, ¿ya? Así que ojo con ese tipo de cosas porque también hay un alcance, ¿ya? Em, y lo último que también se pudiese dar como contexto eventualmente digamos, de problemática y que fue digamos, muy comentado al inicio de la puesta en marcha de esta ley, era que muchos empleadores decían, ya, si vamos a empezar vamos a reducir, podemos reducir la jornada laboral al tiro a 40 horas, ¿ya? Pero le vamos a bajar el sueldo. Eso también está estipulado en la ley, que independiente que un empleador pueda eh, hacer uso de la reducción de la jornada laboral en una hora anual o eventualmente se acoja a la implementación de las 40 horas de manera automática como jornada laboral estable para la empresa, bajo ninguna condición se le puede afectar a la remuneración del trabajador. Entonces, alguien que dice, no, vamos a implementar las 40 horas, pero le vamos a tener que reducir el sueldo porque se le está pagando una remuneración por 45 horas, eso está condicionado en la ley. No lo pueden hacer los empleadores, ¿ya? Y de allí que también en esa instancia hubieron muchas actos públicos, un poco más con una presencia política, donde hubieron empresas que se le reconocieron con el sello de las 40 horas. Y ese sello de las 40 horas, básicamente porque la empresa no se cogió a la reducción laboral y bajó al tiro de 45 a 40. Entonces se le hizo ese reconocimiento un poquito más público, digamos, ¿ya? Pero cualquiera de las dos condiciones se puede dar. Reducción laboral, dejar la jornada laboral en una hora de manera anual para llegar de aquí a 5 años a 40 o reducirla de manera automática a las 40 horas, manteniendo obviamente las condiciones y acogiéndose a todas las implementaciones nuevas que la misma normativa está estableciendo, ¿ya? ¿Alguna duda de la implementación de las 40 de la ley 21.561, que es la reducción de la jornada laboral? No, profesora. ¿No? ¿No? Ya. Entonces, eh,
Por eso el artículo 22 bis basa como le dijera, su estructura y dice, si las partes acuerdan que la jornada señalada en el inciso primero del artículo anterior puede distribuirse en base a un promedio semanal de 40 horas, es porque se acoge de manera automática a la modalidad de 40 horas, ¿ya? Hasta 4 semanas. O sea, ¿por qué? Porque se considera que para cálculos un mes tiene 30 días o tiene 4 semanas, ¿ya? Ahora, a efectos del anterior, dice, se deberá fijar de común acuerdo un calendario con la distribución diaria y semanal de las horas de trabajo en el ciclo, ¿ya? Que es lo que yo les comentaba ayer. Podemos trabajar, eventualmente entrar más temprano o entrar más tarde, ¿ya? Con todo, dice, las partes podrán acordar diferentes alternativas de distribución en la jornada de su ciclo. El empleador comunicará al trabajador la alternativa que se aplicará en el ciclo siguiente con al menos una semana de antelación. ¿Qué significa? Quizás haya turnos como especie de rotativo. Diga, ya, una semana, la mitad, digamos, de los trabajadores van a entrar temprano y la otra mitad van a entrar un poco más tarde. Y el segundo mes va a ser, ejemplo, va a ser inverso. Los que entraron temprano en el mes anterior van a entrar más tarde en el siguiente mes, ¿ya? Por eso dice que se va a establecer esa jornada, digamos, alternativa de ciclo en el caso que fuera así como rotativo. Marcela. Profesora, el empleador tiene como algún, a ver, cómo lo pregunto? Así como, a ver, espérame, no sé cómo plantearlo. Por ejemplo, mi jefe me puede llamar y decir de un día para otro, oye, ¿sabes qué? O no sé, a las 3 de la mañana, oye, mañana entra ahí a otra hora. Como que me cambie el horario, ellos tienen como una cantidad de días estipulados para mí establecerme un horario y no cambiármelo. No sé si Es que, me expresé bien. sí, sí, mira, lo que yo le estaba diciendo, si vamos a ver, cualquier modalidad de trabajo o de turno que se aplique en la empresa y que obviamente nos conlleve a que tenemos que trabajar una hora menos, se tiene que establecer de manera clara. Pero si hay como especie de turnos rotativos, lo que yo le estaba diciendo, el mismo código aquí lo dice, el empleador comunicará al trabajador la alternativa que se aplicará en el ciclo siguiente, o sea, para el otro mes, ¿ya? Con al menos una semana de antelación al inicio de este. O sea, si yo esta semana, mi jornada era entrar a las 8, yo estoy entrando a las 10, entré en junio a las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que me dice este último párrafo? Que yo la última semana de junio, el empleador me debe de comunicar que yo la otra semana no voy a entrar a las 10, voy a entrar a las 8. ¿Por qué? Porque la condición está dada en que yo voy a entrar un mes en un horario y el otro mes en otro horario, ¿ya? Porque lo único que se está haciendo es, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Es que al usuario o al cliente no se ve afectado porque la sala de venta la vamos a cerrar una hora más temprano, ¿ya? Eso es lo que no se quiere, ¿ya? Las empresas, desde el punto de vista comercial, tienen que mantener sus horarios o eventualmente ampliarlos en la medida de que pudiesen. Pero tengo que establecer una modalidad de jornada laboral interna en cómo yo me ordeno con mi gente para que se siga manteniendo el horario de apertura del local y el horario de cierre del local para el cliente como inalterable. Pero cualquier modificación se tiene que hacer con al menos una semana de anticipación. Entonces, un empleador no me puede avisar, ejemplo, hoy día sábado, el lunes tienes que entrar a las 6 de la mañana, porque debe haber una semana de plazo para que se informe o se oficialice. Pero muchas empresas utilizan quizás modalidades como de turno. Ya, ¿saben qué? Vamos a establecer, no sé, 3, 4 turnos rotativos y van a ser por ciclo. Y los ciclos corresponden a, no sé, 15 días.
Entonces yo sé que cada 15 días yo voy a tener el turno 1, después los otros 15 días el turno 2, los siguientes 15 días del mes siguiente, el turno 3, y luego los siguientes 15 días el turno 4. Entonces todo eso se va programando, ¿ya? Pero no puede ser así como unas horas antes, no. Profesora, Gracias, Jorge, profe. bueno, Marcela. Adelante, Jorge. profesora, en relación a lo que usted está hablando, eso se tiene que avisar mediante ah, que tiene un nombre, un ¿Un anexo de memo? contrato. No, Con- a ver, si hay una especie de turnos rotativos donde yo me tengo que acoger a los 4 y va a ser rotativo, el empleador sí va a hacer un anexo de contrato que diga las modalidades de trabajo van a ser de tal forma y con todo el detalle. Existirán 4 turnos que serán rotativos, donde el empleador deberá hacer o cumplir cada ciclo el turno correspondiente. Y ahí Ya, sí se hace en un anexo de contrato. ya, y Ahora, ¿cómo se llama? Perdón, si, si perdón, no se profesora. hace, espérame, Jorge, si no se establece, si bien se puede establecer un anexo de contrato que diga van a haber turnos rotativos, pero no hay quizás una especificación, eso se puede hacer con conocimiento y circulación de documentación interna, ya sea a Ah, través ya, de una circular, a través de un memo, o poner, no sé, en el mural quizás del, de la faena, el turno que nos toca la siguiente semana. Y obviamente yo como trabajador sé que tengo que ir a ese mural o que tengo que leer el memo porque me tengo que informar. Es mi responsabilidad hacerlo como trabajador, ya. porque el empleador puso la información pública y dijo que la ponía ahí, tales días. ¿Ya? Y el cambio de horario que decía la compañera, Mm. Es que si ejemplo, Jorge, pensemos que yo te tengo de reponedor X, ya en una empresa. Y resulta que yo estoy viendo que la otra semana yo no tengo problemas con el turno, pero estoy viendo que la subsiguiente semana hay un funcionario que va a tomar, quizá ya, pensemos, vacaciones, ¿ya? Yo, empleador, tengo la obligatoriedad de hablar contigo y modificarte el horario para la subsiguiente semana, pero tengo que avisarte con una semana de anticipación y decirte, ¿sabes qué, Jorge? Mira, la próxima semana tú estás con este turno. Sí, sí, está con el turno, perfecto. Pero la subsiguiente semana, el colega ya se va de vacaciones y necesito que tú cubras ese turno. ¿Puedes hacerlo? Entonces, como es para la subsiguiente semana, obviamente el empleador está cumpliendo con esa condición de avisarte por lo menos con una semana. Y en esta ah, claro, condición, si es así, son 15 días. Pero lo ya, que yo como empleador no puedo hacer es que si en esta misma condición el colega sale hoy día de vacaciones, hoy día decirte, Jorge, el lunes tú puedes entrar en este turno, yo eso no lo ah, puedo hacer. Yo empleador ah, no lo puedo hacer. ahora me quedó más claro. Y a ¿Ya? la compañera también, ya, ya, Exactamente. gracias. Porque dice con a lo menos una semana de antelación. Ujú, ¿Ya? ya, Ese es el gracias. tiempo. Ya, entonces, como decíamos, ya, cualquier condición que se debe ser, en este caso, si pertenecemos al sindicato, debe estar regulada y debe estar informada y establecida a través del sindicato, porque de esta manera se establece normativa y se establece, digamos, condiciones igualitarias para todos los trabajadores. Ahora, existen, y a partir del artículo 23 en adelante, existen ciertas condiciones que se dan para ciertos trabajadores en cuanto al tope de la jornada laboral. Y el artículo 23 dice, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 22, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varios descansos, los cuales en conjunto no podrán ser inferiores a 12 horas dentro de cada 24 horas.
Cuando las necesidades de las faenas lo permitan, los descansos deberán cumplirse preferentemente en tierra. En caso de que se cumplan total o parcialmente a bordo de la nave, esta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello. Cuando la navegación se prolongare por más de 12 días o menos, toda la dotación tendrá derecho a un descanso en tierra de 8 horas mínimo, previo al zarpe, prevaleciendo los acuerdos de las partes siempre y cuando estos sean superiores a este mínimo. Este descanso deberá otorgarse en forma continua a cada miembro de la dotación y cada recalada programada de la nave de pesca. Entonces, ¿qué dice esto? Por lo general, y parte parece que lo que les comentaba ayer, los trabajadores de naves pesqueras es muy difícil que puedan quizás descansar como corresponde, quizás dentro de, digamos, dentro de de la nave pesquera, dentro del barco, etcétera. Y para ello debe haber una modalidad, digamos, de descanso establecida con las comodidades mínimas necesarias, ¿ya? Que le permitan descansar de manera cómoda. Debe haber tiempos de descanso previos al zarpe, debe establecerse, de haber, digamos, de haber descansos dentro de la nave, deben cumplirse con la cierta cantidad de horas, y de lo contrario, si no se dan estas condiciones, se tienen que otorgar posteriormente cuando estén en tierra. De allí que esas condiciones siempre se tienen que establecer digamos, en las condiciones de la contratación, eh, versus el tipo de, digamos, de viaje que tienen que hacer. Porque hay ciertas naves que eventualmente llegan a tierra o van recalando cada ciertos kilómetros, ¿ya? Entonces, ahí es donde también se aprovecha de que exista ese descanso. Eh, Acuerdos generales, y aquí lo establece, eh, los acuerdos generales que se pueden reunir de manera general es que no se pueden convenir un descanso previo al zarpe inferior a 5 horas en el puerto de base. O sea, menos de 5 horas no puede tener los navieros, digamos, no pueden tener un descanso menor a 5 horas. No pueden convertir un descanso inferior a 3 horas en los puertos secundarios. Eh, Deberá tener una duración no menor a 2 años ni superior a 4, ¿ya? En cuanto a los tiempos de descanso que se entreguen, y deberá remitirse estos acuerdos a la inspección del trabajo dentro de los 5 días de celebrar, obviamente, este pacto, ¿ya? Entonces, hay condiciones que se tienen que dar y que el código establece de manera específica. Ahora, también el artículo 23 bis habla sobre las pérdidas de naufragio u otra causa que esté asegurada, digamos, digamos del transporte o digamos, de la mercadería que estén trasladando, ¿ya? Y cuando hay seguros, también hay una regulación de manera específica, que en esta condición no la vamos a analizar porque, digamos, si no nos vamos a estar deteniendo mucho en ciertos artículos que son más generales. Luego, el artículo 24, aquí habla algo bastante interesante, ¿ya? Y dice, el empleador, dice, podrá extender la jornada ordinaria de los dependientes del comercio hasta en 2 horas diarias durante los 9 días anteriores a Navidad. ¿Qué significa esto? Los trabajadores que trabajen en comercio, ¿ya? Para eventos como Navidad o fiestas patrias, pueden ampliar su horario de la jornada laboral 9 días antes, estableciendo digamos, la ampliación horaria en 2 horas, ¿ya? Eh,
Esa distribución puede hacerse hasta 15 días previos a la festividad. ¿Qué significa esto? Y que lo podemos ver que en el mes de diciembre, tipo 5 de diciembre, el retail empieza a como a anunciar, ven a hacer tus compras de Navidad, no sé, pues cerramos a las 23 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe digamos, esa posibilidad, ya que el código establece para condiciones específicas, cuando en este caso exista la posibilidad, digamos, de ampliar bajo esta condición. Pero también lo dice, en todo caso, las horas que excedan al máximo señalado en el inciso primero del artículo 22 o de la jornada convenida, si fuese menor, se pagarán como horas extraordinarias. Entonces, aquí de nuevo sustentamos que cualquier tiempo extraordinario debe ser pagada como hora extraordinaria al trabajador. Cuando el empleador ejerciere la facultad prevista en el inciso anterior, no procederá a pactar horas extraordinarias. ¿Ya? O sea, si eventualmente hay digamos, hay una condición que diga que por ser empresas de retail se acogen a esto, ¿ya? A extender, digamos, los 15 días previos a la festividad, digamos, esas 2 horas adicionales, ¿ya? No es necesario que se firme el pacto de horas extras, porque es para una condición especial en un evento especial. Los pactos de horas extras se hacen cuando la empresa tiene que dar cumplimiento a turnos, ¿ya? Y se establece en este caso que, no sé, por un periodo de 30 días, ejemplo, ¿ya? Se va a establecer el pacto de horas extras bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y así los trabajadores saben que en ese mes, ejemplo, van a tener que trabajar, no sé, 2 horas diarias o 1 hora y media diaria, porque quizás hay una alta producción, una alta demanda de producción. Dice después, con todos los trabajadores a que se refiere el inciso primero, en ningún caso trabajarán más allá de las 23 horas durante los 9 días en los que se extiende la jornada horaria. O sea, el retail no puede, bajo el mismo ejemplo que veníamos hablando, no puede hacer trabajar a sus trabajadores más allá de las 23 horas. ¿Ya? Y lo harán, dice, y asimismo, bajo ninguna circunstancia, lo harán más allá de las 20 horas el día inmediatamente anterior a dicha festividad. O sea, el día 24, los trabajadores no pueden trabajar más de las 20 horas. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores se tienen que retirar a las 20 horas. No a las 20 horas estar bajando la cortina de la tienda. Entonces, ¿qué obliga eso? Hay que, en este caso, la tienda se tiene que eventualmente, según el flujo, digamos, de clientes, se tiene que cerrar, por ejemplo, 1 hora o 2 horas antes. ¿Para qué? Para que el trabajador a más tardar se retire a su casa, ¿ya? A las 20 horas de ese día. Y ahí ya solamente queda el personal de guardia y de seguridad, digamos, que esté contratado obviamente, como modalidad, pero del punto de vista operativo, comercial, administrativo, no debe haber ningún trabajador en esa condición. ¿Ya? Esta misma condición se da entonces también para el 1 de enero de cada año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el día 31 se tiene que cumplir la misma condición. Luego dice, las infracciones a lo dispuesto en el artículo serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 5 UTM por cada trabajador afectado por la infracción. ¿Ya? O sea, si la dirección de trabajo detecta de que hay trabajadores que están trabajando más de las 20 horas, si hay, no sé, 10 trabajadores, por cada trabajador se le va a cargar una multa de 5 UTM. Luego dice, si el empleador tuviere contratado más de 50 trabajadores, la multa aplicable ascenderá a 10 UTM por cada trabajador. O sea, por sobre 50 trabajadores, se le va a aplicar una multa de 10 UTM por cada trabajador.
Y si la empresa tiene contratado más de 200 trabajadores, ¿ya? Y donde los 200, más de los 200 trabajadores están obligados a infraccionar su horario de salida, sube a 20 UTM por cada trabajador. Entonces, se cumple el principio de que las sanciones están dadas de acuerdo a la infracción y a la cantidad de trabajadores que se vean envueltos en esta condición. ¿Ya? Bueno, hasta ahí estamos con el artículo 20, en este caso 24, ¿ya? Hacemos el descanso, son las 11:15. Sí, profesora. ¿Ya? Volvemos a las 11:30, 15 minutos. Sí, Ya, profesora. Ya, 11:30 entonces. Ya retomamos entonces con el artículo 25 del Código del Trabajo, que hace mención en este caso de los trabajadores que son choferes o auxiliares, en este caso de la locomoción interurbana, ¿ya? Y servicios interurbanos de transporte. Y establece jornadas laborales, en este caso, de 180 horas mensuales. En el caso de choferes auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y servicios interurbanos, el tiempo de descanso deberá ser parte, o digamos, debe ir cumpliendo turnos donde, donde tengan una cantidad de horas de descanso, ya sea a bordo o en tierra. Y ese descanso, ya acá abajo lo dice, todos los trabajadores aludidos en el inciso precedente deberán tener un descanso mínimo ininterrumpido, o sea, de largo, digamos, de 8 horas por cada 24 horas. ¿Ya? Entonces, independiente de las condiciones digamos, del trabajo, ya sean choferes o auxiliares de la locomoción colectiva interurbana o traslado de pasajeros, su descanso, ¿ya? Tiene que ser de mínimo de 8 horas por cada ciclo de 24. Su jornada laboral, en este caso, es de 180 horas mensuales. Ahora, en el caso de los choferes auxiliares, eh, de la locomoción colectiva interurbana, trabajarán con jornadas de 8 o más horas, donde el descanso mínimo en tierra deberá también ser de 8 horas. ¿Ya? Los choferes de locomoción colectiva interurbana deben trabajar 5 horas, podrán manejar, bueno, más de 5 horas, dice, continuas, pero las cuales deberán tener un descanso mínimo de 2 horas. ¿Ya? Y en los buses se condiciona de que para el descanso se debe tener el espacio habilitado, ¿ya? Y ahí dice, deberá contar con una litera adecuada para el descanso siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo de, en este caso en este caso de la máquina. ¿Ya? Y lo dice como litera. ¿Eso qué significa? Que los choferes de buses no pueden dormir en el asiento. Tienen que hacer un descanso, digamos, de manera horizontal. Eso en cuanto a los choferes del transporte. El 25 bis habla de los choferes de vehículos de carga y de transporte interurbana. En este caso, transporte, no pasajero. Y dice que no excederá las 40 horas semanales en promedio del cómputo mensual. O 180 horas mensuales con un descanso anual adicional de 6 días. ¿Ya? Los tiempos de descanso no son imputables a la jornada de trabajo. O sea, eso quiere decir que si ellos tienen 3 horas de descanso, según la ruta,
ejemplo, si tienen 3 horas de descanso, no son horas de descanso, no son horas de trabajo, ¿ya? Para calcular los tiempos de trabajo, también lo establece la ley, dice la base del cálculo para el pago de los tiempos de espera, ¿ya? Los tiempos de espera es cuando un chofer está esperando que le carguen o le descarguen la máquina. Dice, no podrán ser inferiores a la proporción respectiva de 1,5 ingresos mínimos mensuales, ¿ya? Correspondiente a la jornada de trabajo convenida, ¿ya? Respetando el máximo de 88 horas mensuales como máximo para este tipo de trabajadores, ¿ya? Los tiempos mínimos de descanso interrumpido, dice, son de 8 horas por cada 24 horas, ¿ya? Y eso al final es para todos los trabajadores. El descanso, las 8 horas de descanso son 8 horas de sueño, ¿ya? ¿Por qué en general? ¿Por qué un trabajador del ámbito quizás comercial, ya, no puede trabajar más de 12 horas? Porque entre las 8 horas de descanso que queden, ya, se consideran 4 horas adicionales para traslado, ya, quehaceres menores y digamos, no sé, pues, actividades propias del aseo personal, ya, porque siempre se considera un margen de 8 horas de sueño. Dice, en ningún caso el trabajador podrá manejar más de 5 horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso mínimo de 2 horas. En los casos de conducción inferior a 5 horas, el conductor tendrá derecho al término de ella a un descanso cuya duración sea mínima de 24 minutos por cada hora conducida. O sea, si un trabajador conduce 2 horas, después tiene derecho a 24 minutos de descanso por cada 2 horas. En el caso que tenga una ruta, ejemplo, de 2 horas de viaje, ejemplo, entre una comuna y otra. Dice, en todo caso, dice, esta obligación se cumplirá en el lugar habilitado más próximo que el vehículo pueda ser detenido, ¿ya? Sin obstaculizar la vía pública. El camión, dice, deberá contar con una litera adecuada para el descanso siempre que éste se realice de manera total o parcial a bordo de aquel, ¿ya? O sea, bajo cualquier circunstancia los camiones deben tener una litera, ¿ya? Ahora, el artículo 25 dice que la jornada de trabajo y los descansos de los trabajadores que se desempeñen a bordo de ferrocarriles también tiene digamos, una estipulación, digamos, de su jornada laboral. Y dice que no podrá ser superior a 180 horas mensuales, los trabajadores de ferrocarriles. La jornada diaria no puede ser superior a las 7 horas 30 minutos continuas cuando estos transporten pasajeros. Ni 9 horas continuas, o sea, la jornada no puede ser superior a 9 horas cuando estos mismos choferes transporten carga, ¿ya? Ambos periodos, dice, dentro de un lapso de 24 horas. Dice, en el caso de circunstancias tales como el tiempo de cruzamiento entre trenes, accidentes u otras dificultades a proveer que impliquen la interrupción del servicio ferroviario de pasajeros o de carga, superando los tiempos máximos establecidos en el párrafo anterior, el empleador debería pagar las horas en exceso con el mismo recargo que establece el artículo 32. ¿Ya? O sea, si hay un accidente en la ruta, un accidente de ejemplo ferrocarril, ya el tiempo extraordinario que estén ahí a la espera de que se habiliten las vías, ya debe ser pagado, ya, y está estipulado con una base de cálculo. Dice, con todo, dice, si las contingencias descritas implicaran una demora tal que se deba sobrepasar de las 11 horas de trabajo, el empleador deberá proveer a la tripulación de relevo, o sea, deberá proveer una tripulación de relevo para la continuación del servicio. Ya. Las programaciones, en este caso de ferrocarriles, se deben entregar con al menos 15 días de anticipación. Cuando son trenes de pasajeros,
el maquinista no puede conducir más de 5 horas, teniendo un descanso también de 1 hora por cada jornada de trabajo. ¿Ya? Y la jornada ordinaria en este caso, para el trabajador, le permitirá tener un descanso después de 10 horas continuas en el lugar, obviamente, que esté, digamos, determinado para el descanso, según la ruta donde le toque descansar. Dice, las partes podrán convenir turnos de espera o llamados de hasta 7 horas 30 minutos continuas dentro del lapso de 24 horas para realizar el servicio. Y después habla de las formas de cálculo en este caso, ¿ya? Y que cualquier condición, digamos, de horas de descanso no sean imputables a la jornada laboral. Como pueden ver, los diferentes tipos de trabajo, si los separamos por área o separamos por categoría, tienen modalidades de regímenes de establecer su jornada laboral de manera distinta. De allí la importancia de que podamos analizar situaciones específicas o condiciones específicas para cada tipo de trabajo. Luego el artículo 26 habla sobre el transporte de colectivo de pasajeros, ¿ya? Que cumple una jornada ordinaria semanal, quienes no pueden trabajar más de 12 horas con un mínimo de descanso de 10 horas entre turno y turno, ¿ya? En el caso de transporte urbano de colectivo. El 26 bis, respecto a los choferes o auxiliares de los servicios de transporte rurales, colectivos y de pasajeros, que en este caso está dado por el transporte rural, se pactan jornadas de trabajo o se pueden pactar jornadas de trabajo de hasta 180 horas mensuales, distribuidas en no menos de 20 días al mes. O sea, se pacta una jornada de 180 horas dividido por 20 días. Pero donde también se deben cumplir horas de descanso, donde no pueden trabajar más de 5 horas continuas o conducir más de 5 horas continuas, y donde su jornada, digamos, de descanso también está dada por las 8 horas. Después dice, se entenderá como servicio de transporte rural colectivo y de pasajeros aquellos que cumplan con los requisitos que determine la reglamentación del Ministerio de Transporte y de Telecomunicación. ¿Ya? El artículo 27 dice, los trabajadores de madres y padres, y aquí está muy relacionado con lo que está detallado con la ley de la reducción laboral, dice, padres o madres de niños y niñas de hasta 12 años y las personas que tengan cuidado personal de esto, tendrán derecho a una banda horaria de 2 horas en total, dentro de las que podrán anticiparse o retrasarse hasta en 1 hora los comienzos de las labores, lo que determinará también el horario de salida del final de la jornada. ¿Ya? Entonces, en el artículo 27 sustenta la forma en cómo se reglamentan las bandas horarias, en este caso para los menores de 12 años, o sea, cuando se tienen hijos menores de 12 años. Dice, para ejercer este derecho, el trabajador deberá entregar al empleador el respectivo certificado de nacimiento o sentencia que le otorgue el cuidado personal del niño. El empleador no podrá negarse, sino cuando la empresa funcione en un horario que no permita anticipar o postergar la jornada de trabajo o por la naturaleza de los servicios prestados. ¿Ya? Entonces, bajo ninguna condición, como les decía, el empleador puede negarse al derecho que tiene de ajustar los trabajadores sus horarios, siempre y cuando todo pudiese ser compensable hasta, digamos, para que no le genere una dificultad a la empresa desde el punto de vista quizás comercial o atención de usuario o cliente. Si ambos padres, dice, son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de este derecho. ¿Ya? O sea, lo mismo los derechos los tienen los papás o las mamás. Cuando hay controversia, dice, en caso de controversia, a petición de las partes, el inspector de trabajo respectivo resolverá si la determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones descritas. El artículo 28 establece el máximo de días en los que se establece o los que se distribuye una jornada laboral. Y dice,
El máximo semanal establecido en el inciso primero del artículo 22, ¿ya? No podrá distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 días. O sea, un trabajador con una jornada laboral completa no puede trabajar más de 6 ni menos de 5, ¿ya? Para que cumpla su jornada laboral, en este caso de 40 horas. Y dice, en ningún caso la jornada ordinaria podrá exceder las 10 horas por día, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 38. ¿Ya? El artículo 29 dice, podrá extenderse la jornada ordinaria por la medida indispensable para evitar perjuicio en la marcha normal del funcionamiento o faena, cuando sobrevengan fuerza mayor o en caso fortuito, o cuando deban impedirse accidentes o efectuarse arreglos, reparaciones impostergables en maquinarias o instalaciones. Las horas trabajadas en exceso se pagarán como extraordinarias. Entonces, de esa manera se establece cuando una jornada es, en cuántos días yo debo ejecutar una jornada ordinaria de trabajo, y las limitancias que existan cuando yo tenga una jornada digamos, de trabajo, donde la idea es que se pueda dar cumplimiento quizás a los requerimientos de la empresa, pero cualquier tiempo extraordinario que el trabajador realice fuera de su jornada laboral pactada, ya se debe pagar. Hasta aquí estaríamos quedándonos hasta el día de hoy, ¿ya? Porque después de eso viene el concepto de la jornada, de las horas extraordinarias. Y para trabajar eso, yo lo trabajo con ejercicios. Así que a partir de la próxima semana, nosotros vamos a empezar a analizar estas condiciones, digamos, estas estipulaciones, y vamos a empezar a hacer cálculos. ¿Ya? Entonces les pido que para la próxima semana apunten, digamos, con algún cuaderno, alguna hoja que les permita hacer los cálculos o los ejercicios, porque los vamos a ir desarrollando en clase. Los vamos desarrollando y los vamos revisando al tiro. ¿Ya? Entonces, empezaríamos en el artículo 30 la próxima semana, ya respecto a las horas extraordinarias. ¿Alguna duda? No, profesora. ¿No? No, profesora, por mi parte no. No, profesora. Máquina. Ya. Profesora, Dígame. sabe que, bueno, yo viajé mucho tiempo al sur, yo estudié allá como 6 años. Y cuando usted decía sobre los choferes, yo veía a veces que los choferes a veces abajo en el bus tienen una litera y ahí Sí, po. duermen las 8 horas y se van intercambiando, Sí, porque yo po. viajaba durante toda la noche. Si viajan en el maletero, es como Sí. extraño. Yo cuando veo saber un chofer ahí del maletero, digo, "Ugh". O sea, obviamente es cómodo y todo el tema, pero para uno es choqueante ver que duermen Sí. ahí. O sea, literalmente uno pisa el chofer que va durmiendo. Pero sí, po, hay algunos que tienen las dependencias dentro, digamos, de la cabina, pero hay otros que al final se habilitó en un maletero, en una parte del maletero. Yo los vi ahí porque yo viajaba en Curupú, no me acuerdo la otra línea, por Mansur, y ellos ¿Ya? tenían habilitado abajo. Ya, sí, po. No, sí duermen allí. Yo digo, ¿cómo será para dormir ahí? Y con una ventana muy chiquitita, así como. Pero bueno, de una u otra manera, bueno, mientras son seres humanos, les gusta su trabajo y se acomodan a las condiciones que deben. Pero obviamente para uno que no está enfocado quizá en otra área, es un poco choqueante esa condición, digamos, de verlos que salen del valedero. Pero mientras, lo que dice el código, mientras se den las condiciones óptimas, mínimas necesarias para generar los descansos, sí se pueden hacer, ¿ya? Y sí o sí tienen que hacer un descanso en tierra. Entonces todo está dado por
eventualmente cómo los empleadores garantizan la seguridad de los trabajadores. O sea, tiempo atrás, Turbú era muy cuestionado porque obligaba a los choferes que hicieran toda la ruta de largo. Y como para, un poco para tapar eso, el usuario, el pasajero que decía, ay, qué rico, y voy en Turbús y vamos a pasar a comer a tal parte, y uno entretenido y todo, pero uno no dimensionaba las condiciones laborales de los trabajadores, po. Hasta cuando ya se cambió todo esto y al final ya los choferes, ejemplo, bueno, de todos los buses, no pasan, uno no pasa a comer en el viaje, uno como pasajero, no le gusta la idea, pero sí, pues, pero al final se tapaban ciertas irregularidades graves, ya con el costo de muchas vidas a cambio, por eventualmente digamos, un viaje entretenido desde el punto de vista del usuario. Así que pero bueno, como te les digo, la idea es que el código, por eso yo les mandé el documento completo, que ustedes lo puedan ir leyendo, consultando, vayan investigando, quizás dudas específicas, para que puedan contextualizar. Yo a partir de la próxima semana ya no voy a trabajar con esto, con el código, digamos, no lo voy a leer, porque ya empiezo en temáticas más específicas de cálculo y análisis, situaciones. Voy a apoyarme en los PDFs que tengo. Pero eso no quiere decir que podamos abrirlo de repente o ustedes de repente puedan citarme algo, lo abrimos, lo leemos, lo discutimos. Así que en ese sentido no hay ningún inconveniente y ustedes también de manera personal denle la lectura al código este es de junio, así que al final está como recién salido del horno. Profesora, ¿y la prueba este módulo cuándo es? Es que no sé, pues ya estamos a 15, Sí, Sí, profesora. ya tenemos 8, 7, 8. A ver, permítame un segundo. Parece que se nos viene la prueba ya. No me había dado cuenta. Mm, Es la próxima semana. O sea, o deberíamos aplicarla la próxima semana. Mm, 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 mm. Acá. Es la próxima semana. La próxima semana empiezo, sí, pues y ahí empiezo con recursos humanos. Y ahí por eso, bueno, la lógica. Los ejercicios yo los abordo en el módulo de recursos humanos. Hagamos una cosa. Hagamos la evaluación para la semana subsiguiente. Ejemplo, para el miércoles 26 puede ser. ¿Ya? Para el miércoles 26, pero ustedes recuérdenme el día viernes que les dé las directrices del módulo, ¿ya? ya, profesora. Entonces van a tener una semana para estudiar igual. Seguimos con los mismos tiempos de plazo, solamente que hacemos más allá, porque el módulo de recursos humanos son 8 clases. Entonces, eh, ahí no nos genera conflicto, digamos, ¿ya? Pero recuérdenme ustedes el día viernes darle la directriz, porque si no, ahí sí que se me... Ya, y la evaluación, en este caso, la pasamos la pasamos para ese día. ¿Ya? Ahí la dejé apuntada, pero para que me lo recuerden ustedes. Ahí no.
Entonces, ya, voy a procederles a tomar la asistencia. Actualizar la asistencia. Anechis, presente. Bella Quincas, presente. Claudia Menas, presente. Consuelo Álvarez, no llegó. Ausente. Elizabeth Choque, presente. Fernanda Pacheco, ausente. Gloria Canales, ausente. Isaura Rosales, ausente. Ivania Cabreras, presente. Presente. Ya, Ivania. Jorge Jorquera, presente, porque estuvo en clase. Ketty Presente, profesora. Andagua, ya. Ketty Andagua, ausente. Lucía Ruiz, presente. Marcela Valdivieso, presente. Margarita González, presente. María Valenzuela, presente. Marlene Cid, presente. Margelín Álvarez, ausente. Mirta Márquez, ausente. Olga Muñoz, presente. Ruth Soto, no llegó, ausente. Viviana Borges, presente. Yasna Alviña, presente. Y Yasna Durauk, ella me parece que mandó un mensaje por acá, creo. Sí, estaba en clase, me duele sin luz. Sí. Estuvo en clase, pero se le fue la luz. Ya, ya. Entonces ahí está la asistencia completa. ¿Ya? Actualizada entonces. Con eso entonces estoy dando por terminada la clase. No sé si hay alguna inquietud en particular. No, profesora. No, profesora. Ya, pues. Entonces nos estamos Todo viendo bien. el próximo viernes. ¿Ya? Que estén bien, que tengan un lindo fin de semana y una buena jornada laboral después, a partir del día lunes. Nos Gracias. vemos, que estés bien. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien.